Era una noche tranquila en el Hospital San Rafael. Yo, la doctora Elena Martínez, estaba de guardia en la sala de emergencias. Había sido una semana agotadora, y esperaba que esa noche fuera igual de tranquila que las anteriores. Mi colega, el doctor Carlos Ramírez, y yo nos encontrábamos en la sala de descanso, charlando sobre trivialidades mientras tomábamos un café. ¿Cómo va tu investigación sobre nuevos tratamientos para la sepsis?, me preguntó Carlos mientras revolvía su café. Avanza lentamente, respondí con un suspiro. Pero creo que estamos cerca de un avance importante. Si todo va bien, podríamos estar salvando muchas más vidas en un futuro cercano. Carlos sonrió. Siempre tan dedicada, Elena. No sé cómo lo haces, compaginar la investigación con las guardias y tu vida personal. Estaba a punto de responderle cuando de repente la paz se vio interrumpida por el sonido estridente de la alarma de emergencia. Nos miramos por un segundo, dejamos nuestras tazas y corrimos hacia la entrada de la sala. En el camino, mi mente divagaba sobre qué podríamos encontrarnos. ¿Un accidente de tráfico? ¿Un caso grave de apendicitis? ¿Quizás un parto complicado? Sin embargo, lo que vimos nos dejó helados. Un hombre ensangrentado con múltiples heridas de bala entraba tambaleándose por la puerta principal. Su camisa blanca estaba teñida de rojo y sus ojos, desorbitados por el dolor y el miedo, escaneaban frenéticamente la sala. Actuamos rápidamente, años de entrenamiento y experiencia tomando el control. Mientras yo me ocupaba de estabilizar al paciente, el doctor Ramírez comenzó a preparar el quirófano. Las enfermeras se movían con precisión a nuestro alrededor, conectando vías, tomando muestras de sangre y administrando los primeros auxilios. En medio del caos, noté algo extraño. El hombre herido me miraba fijamente, como si quisiera decirme algo. Sus ojos, de un azul intenso, contrastaban dramáticamente con la palidez de su rostro. Intenté tranquilizarlo, asegurándole que todo estaría bien, pero él seguía con esa mirada penetrante que me ponía los pelos de punta. «Señor, ¿puede decirnos su nombre?», pregunté mientras comprobaba sus signos vitales. El hombre abrió la boca, pero solo salió un gemido de dolor. Sacudió la cabeza, como si intentara aclarar sus pensamientos. Justo cuando estábamos a punto de llevarlo al quirófano, el hombre agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. Sus dedos se clavaron en mi piel, dejando marcas rojas que tardarían días en desaparecer. «Ellos vienen por mí», susurró con voz entrecortada, sus ojos llenos de terror. «No dejes que me encuentren». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, sus ojos se cerraron y perdió el conocimiento. Su mano cayó inerte a su lado. «Lo estamos perdiendo», gritó Carlos. «¡Rápido, al quirófano!». La operación duró horas. Fue una de las más intensas de mi carrera. Extrajimos 4 balas de su cuerpo, 2 del abdomen, una del hombro y otra que había rozado peligrosamente cerca a su corazón. Hubo momentos en los que pensé que lo perderíamos, pero de alguna manera, el hombre se aferraba a la vida con una tenacidad impresionante. Cuando finalmente salimos del quirófano, eran casi las 4 de la mañana. Estábamos exhaustos pero satisfechos de haber salvado una vida. Carlos y yo nos quitamos los guantes ensangrentados y nos lavamos las manos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Qué crees que habrá querido decir?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Carlos me miró confundido. «¿A qué te refieres?». «A lo que dijo antes de desmayarse, sobre que ellos venían por él». Mi colega se encogió de hombros. «Probablemente estaba delirando por la pérdida de sangre. No le des más vueltas, Elena». Pero no podía evitarlo. Había algo en la mirada de ese hombre, en la desesperación de su voz que me había dejado inquieta. Salimos del área de cirugía, esperando poder tomar un café muy necesario antes de continuar con nuestro turno. Sin embargo, nos encontramos con una escena inesperada. 2 hombres de traje negro estaban hablando con la recepcionista. Eran altos, de complexión robusta, y tenían un aire de autoridad que llenaba la sala. Al vernos, se acercaron con paso decidido. Uno de ellos, el más alto, sacó una placa. «Agente especial Hudson»,
Se presentó. Y este es mi compañero, el agente especial Márquez. FBI. Intercambié una mirada rápida con Carlos. ¿FBI? ¿Qué hacía el FBI en nuestro pequeño hospital? Estamos buscando a este hombre, continuó Hudson, mostrando una foto que coincidía perfectamente con nuestro paciente recién ingresado. Es un testigo clave en un caso de corrupción de alto nivel. Necesitamos ponerlo bajo protección inmediatamente. Algo en la situación no me cuadraba. La forma en que estos agentes miraban alrededor, como buscando cámaras o testigos, me puso en alerta. Sus ojos, fríos y calculadores, no se parecían en nada a los del hombre asustado que habíamos operado. Recordé las palabras del paciente y decidí seguir mi instinto. Lo siento, agentes, dije manteniendo mi voz lo más neutral posible. El hombre que ingresó con heridas de bala falleció en la mesa de operaciones. No pudimos salvarlo. Vi cómo Carlos me miraba con sorpresa, pero rápidamente captó la mentira y asintió, respaldando mi historia. Los agentes intercambiaron una mirada que no supe interpretar. ¿Era decepción? ¿Frustración? ¿O algo más siniestro? Necesitamos ver el cuerpo, dijo Márquez, hablando por primera vez. Su voz era grave y autoritaria. Me temo que eso no será posible, intervino Carlos. El cuerpo ya ha sido llevado a la morgue, y debido a los protocolos del hospital, no podremos mostrárselo hasta la mañana siguiente, cuando el forense haya realizado la autopsia preliminar. Los agentes parecieron aceptar la explicación, aunque noté que Hudson apretaba la mandíbula con frustración. Entendemos, dijo finalmente. Volveremos mañana para los detalles de la autopsia. Mientras tanto, si recuerdan algún detalle importante, por favor, contáctenos inmediatamente. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono. La tomé, sintiendo el papel liso entre mis dedos, preguntándome si acababa de cometer un grave error al mentir a agentes federales. Después de que se marcharan, Carlos me llevó a un lado. ¿Qué demonios fue eso, Elena?, susurró, su voz una mezcla de confusión y preocupación. Le conté sobre las palabras del paciente antes de la cirugía, sobre la sensación de que algo no estaba bien con esos supuestos agentes. Carlos me escuchó en silencio, su ceño fruncido en concentración. Esto es peligroso, Elena, dijo finalmente. Si realmente son del FBI, podríamos meternos en serios problemas. Lo sé, respondí, pasándome una mano por el cabello. Pero algo me dice que hice lo correcto. Necesitamos más información antes de entregar a ese hombre a nadie. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada aterrorizada del paciente, o los ojos fríos de los agentes. Me levanté varias veces para comprobar que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, sintiendo una paranoia que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, llegué temprano al hospital, decidida a hablar con el paciente y obtener algunas respuestas. Pero cuando entré en su habitación, me llevé una sorpresa que me dejó sin aliento. Estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera estado allí. Confundida y alarmada, busqué al doctor Ramírez. Lo encontré en la cafetería tomando su café matutino. Su expresión cambió al verme, tornándose seria y preocupada. «Elena», dijo en voz baja cuando me senté frente a él, «el paciente de anoche ha desaparecido». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo es posible? ¿Quién pudo haberlo movido? Carlos miró a su alrededor antes de responder, asegurándose de que nadie nos escuchaba. No lo sé. Llegué temprano para chequear su estado y la habitación estaba vacía. Ninguna de las enfermeras del turno de noche lo vio salir. «Esto no tiene sentido», murmuré, pasándome una mano por el cabello. «¿Y los registros? Debe haber alguna evidencia de que estuvo aquí». Carlos negó con la cabeza. «Ese es otro problema. Revisé los registros esta mañana y no hay ninguna entrada sobre un hombre con heridas de bala. Es como si nunca hubiera existido». Mi mente daba vueltas. «¿Crees que tiene algo que ver con esos supuestos agentes del FBI?» «Es posible», respondió Carlos, su voz apenas un susurro. «Pero si es así,
Estamos tratando con gente muy poderosa y peligrosa. Elena, creo que deberíamos olvidarnos de todo este asunto. Pero yo no podía hacerlo. La mirada de terror en los ojos del paciente, sus palabras desesperadas, todo eso seguía grabado en mi memoria. No podemos simplemente ignorar lo que pasó, Carlos. Salvamos la vida de ese hombre. Tenemos que saber qué está pasando. Carlos me miró fijamente por un momento, luego suspiró. Sé que no vas a dejarlo pasar. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No sabemos en qué nos hemos metido. Asentí, agradecida por su apoyo, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Sabía que Carlos tenía razón en estar preocupado. Nos habíamos adentrado en aguas desconocidas y potencialmente peligrosas. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. No podía concentrarme en mi trabajo, constantemente mirando por encima del hombro, esperando ver a los misteriosos agentes. Investigué por mi cuenta, buscando casos similares o noticias sobre testigos desaparecidos, pero no encontré nada concluyente. Incluso me atreví a llamar al número en la tarjeta que me habían dejado los agentes, pero resultó ser el de una pizzería local. La tarjeta era falsa, al igual que todo lo demás. Carlos estaba preocupado por mí. Me sugirió que tomara unas vacaciones, que quizás el estrés me estaba afectando más de lo que pensaba. Pero yo sabía que no estaba loca. Algo había pasado esa noche, algo que alguien se había tomado muchas molestias en encubrir. Un mes después del incidente, cuando ya empezaba a dudar de mi propia cordura, recibí un paquete anónimo en mi casa. Lo abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Dentro había una nota escrita a mano que decía: «Gracias por salvarme la vida». 2 veces. Junto a la nota había una suma considerable de dinero en efectivo y una pequeña memoria USB. Mi corazón latía con fuerza mientras conectaba la memoria a mi computadora. Contenía una serie de documentos y fotografías que detallaban una red de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. Nombres de políticos, jueces y empresarios aparecían vinculados a actividades ilegales que iban desde el lavado de dinero hasta el tráfico de influencias. De repente todo empezó a tener sentido. El hombre al que habíamos salvado era un informante, alguien que había decidido exponer todo el sistema corrupto, y los agentes probablemente eran sicarios enviados para silenciarlo. No supe cómo reaccionar. Por un lado, me sentía aliviada de saber que no estaba loca, que el hombre estaba vivo y agradecido. Por otro, me aterrorizaba pensar en qué clase de situación me había involucrado sin darme cuenta. ¿Qué debía hacer con esa información? ¿Entregarla a las autoridades? ¿Pero a quién podía confiar? Decidí compartir mi descubrimiento con Carlos. Él escuchó toda la historia en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al asombro y finalmente al miedo. «Elena», dijo finalmente, «esto es más grande que nosotros. Necesitamos ayuda profesional». Acordamos contactar a un periodista de investigación de confianza. Le entregamos copias de los documentos y le contamos toda la historia. Nos prometió investigar y publicar la verdad, pero nos advirtió que debíamos ser extremadamente cuidadosos. Desde entonces, cada vez que estoy de guardia en la sala de emergencias, no puedo evitar mirar 2 veces a cada paciente que entra, preguntándome si alguno de ellos podría estar huyendo de algo o de alguien. La experiencia me enseñó que en un hospital, a veces no solo luchamos contra las enfermedades y lesiones, sino también contra fuerzas oscuras que operan en las sombras. Fuerzas que pueden hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Han pasado 6 meses desde aquella noche. El periodista publicó una serie de artículos que sacudieron los cimientos del gobierno. Hubo dimisiones, arrestos y juicios, pero nunca se mencionó al misterioso informante ni al papel que Carlos y yo jugamos en la historia. A veces, cuando estoy sola en casa, me pregunto si volveré a ver a aquel hombre de ojos azules, si algún día sabré toda la verdad sobre lo que pasó esa noche. Pero luego recuerdo las palabras de su nota: «Gracias por salvarme la vida», 2 veces. Y me doy cuenta de que, en nuestra profesión, a veces salvamos vidas de maneras que van más allá de la medicina. Ahora,
Cada vez que entro en el quirófano, llevo conmigo no solo mi conocimiento médico, sino también la conciencia de que cada paciente podría tener una historia oculta, un secreto que podría cambiar el mundo. Y aunque eso me asusta, también me recuerda por qué elegí esta profesión, para hacer una diferencia, una vida a la vez. Era un turno tranquilo en la sala de urgencias del Hospital Central. Como enfermera jefe, Lucía supervisaba el flujo de pacientes y coordinaba a su equipo con eficiencia. Había sido una noche ajetreada, pero nada que ella no pudiera manejar. Los pacientes estaban siendo atendidos con prontitud y las enfermeras bajo su cargo trabajaban con diligencia. Cuando las cosas se calmaron cerca de la medianoche, Lucía decidió revisar algunos expedientes pendientes en la estación de enfermeras. Necesitaba ponerse al día con los informes y las notas de evolución de los pacientes dados de alta. Odiaba quedarse hasta tan tarde, pero era la única manera de mantener todo en orden. Mientras tecleaba en la computadora, de reojo vio a una figura moverse en el pasillo. Se tensó de inmediato, su mirada escudriñando las sombras. ¿Hay alguien ahí?, llamó, pero no obtuvo respuesta. Sintiéndose observada, se levantó y echó un vistazo. El pasillo estaba desierto, las luces tenues proyectando sombras inquietantes. Sacudiendo la cabeza, Lucía regresó a su trabajo, atribuyendo la sensación a su cansancio. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la inquietud no la abandonaba. Cada vez que levantaba la vista, le parecía ver algo moviéndose al final del pasillo, pero cuando miraba de nuevo, no había nadie. Cerca de las 3 de la mañana, cuando la actividad en urgencias había disminuido, Lucía decidió ir a la cafetería a tomar un café. Necesitaba un poco de cafeína para poder terminar su turno. Caminaba por el pasillo desierto, abrazándose a sí misma, cuando de repente escuchó un ruido de pasos detrás de ella. Se dio vuelta bruscamente, pero no vio a nadie. El sonido se había desvanecido. Tragando saliva, aceleró el paso hacia la cafetería, sus tacones repiqueteando en el suelo de linóleo. Tenía la sensación de que alguien la estaba observando, siguiéndola. Al entrar en la cafetería, suspiró aliviada al ver a la doctora Brown, una de las médicas de guardia, sentada en una de las mesas. Lucía se acercó y le pidió un café, su voz ligeramente temblorosa. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó la doctora notando su expresión nerviosa. Te ves un poco alterada. Sí, estoy bien, mintió Lucía, fingiendo una sonrisa. Solo un poco cansada, es todo. La doctora Brown la miró con escepticismo, pero no insistió. Ambas mujeres bebieron su café en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando Lucía regresó a la estación de enfermeras, se detuvo en seco. Uno de los expedientes que había estado revisando antes estaba tirado en el suelo, las hojas desperdigadas. Lentamente, se agachó para recogerlo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en los oídos. ¿Quién estuvo aquí?, susurró, mirando a su alrededor con nerviosismo. Pero el pasillo seguía vacío, las sombras pareciendo moverse con vida propia. Durante el resto de su turno, Lucía no pudo concentrarse. Saltaba al menor ruido, sus ojos escaneando constantemente los pasillos en busca de cualquier movimiento sospechoso. Cada vez que pasaba por el área donde había encontrado el expediente tirado, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Cuando finalmente terminó su turno y se dirigió al estacionamiento, miró a su alrededor con nerviosismo, pero no vio nada fuera de lo normal. Aún así, apuró el paso hacia su carro, asegurándose de cerrar con llave en cuanto estuvo dentro. Mientras conducía a casa, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, temerosa de que alguien la estuviera siguiendo. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica a todo lo que había sucedido. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras moverse en los pasillos del hospital. ¿Había sido solo su imaginación? ¿O alguien la estaba acechando? A la mañana siguiente, Lucía llamó a la doctora Brown.
Le contó todo lo que había sucedido. Su voz temblaba ligeramente. «Dios mío, Lucía», dijo la doctora, su tono de preocupación evidente. «Esto no suena nada bien. ¿Crees que alguien pueda estar detrás de ti?» Lucía se estremeció. «No lo sé, Daniela, pero no puedo dejar de pensar que alguien me estaba observando, esperando algo». Ambas mujeres acordaron mantener un ojo sobre Lucía durante su próximo turno. La doctora Brown le prometió estar más atenta y acompañarla al estacionamiento cuando terminara su jornada. Esa noche, Lucía se sintió ligeramente más tranquila, aunque la sensación de estar siendo observada no la abandonaba por completo. Mantuvo la guardia en alto, revisando constantemente los pasillos y las áreas solitarias. Cuando no estaba atendiendo a los pacientes, se aseguraba de que la doctora Brown estuviera cerca. Cerca del final de su turno, Lucía se excusó para ir al baño. Caminaba por el pasillo desierto, manteniendo la vista al frente, cuando de repente escuchó un ruido a sus espaldas. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Lentamente se dio la vuelta, pero no vio nada. Tomó aire profundamente e intentó calmarse, diciéndose a sí misma que estaba actuando como una paranoica. Pero cuando reanudó su marcha tuvo la sensación de que alguien la observaba. Apuró el paso, con la ansiedad creciendo en su interior. Cuando llegó al baño, entró rápidamente y se encerró en un cubículo. Allí, sentada en el inodoro, se permitió soltar un par de lágrimas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién la estaba atormentando de esa manera? Después de unos minutos, Lucía se secó las lágrimas y salió del baño. La doctora Brown la esperaba en la estación de enfermeras, su expresión preocupada. «¿Estás bien, Lucía?» «Te demoraste un poco», dijo la doctora. Sí, estoy bien», mintió Lucía, forzando una sonrisa. «Solo necesitaba un momento a solas». La doctora Brown asintió, pero no parecía convencida. «Bien, entonces vámonos, te acompaño al estacionamiento». Lucía asintió con gratitud y ambas mujeres se dirigieron hacia la salida. Cuando llegaron al auto de Lucía, la enfermera se detuvo. «Gracias por acompañarme, Daniela», dijo Lucía con un suspiro de alivio. «Realmente aprecio tu preocupación». «Para eso están los amigos», respondió la doctora sonriendo. «Ahora vete a casa y descansa. Mañana será otro día». Lucía asintió y subió a su coche. Mientras manejaba, notó que, por primera vez en días, no sentía esa inquietante sensación de ser seguida. Tal vez, después de todo, solo había sido su imaginación. Pero a la mañana siguiente, cuando Lucía llegó al trabajo, se encontró con una escena que le heló la sangre. En su casillero, cuidadosamente doblada, había una blusa que le pertenecía, y sobre ella, una nota escrita a mano. «Te estaré vigilando, enfermera Lucía». Lucía sintió que el mundo a su alrededor se detenía. ¿Cómo era posible? Alguien había entrado a su casillero y dejado esa amenaza. Su corazón latía con fuerza mientras leía y releía la nota, y su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. A partir de ese momento, Lucía supo que no se trataba de su imaginación. Alguien la estaba acechando, y ese alguien parecía conocerla muy bien. El miedo se apoderó de ella, y se preguntó cuánto tiempo más podría mantener a salvo su vida. Durante las siguientes semanas, Lucía estuvo constantemente alerta. Revisaba su casillero con cautela cada mañana, temerosa de encontrar otra nota o alguna otra pertenencia suya. Evitaba caminar sola por los pasillos y procuraba estar siempre cerca de la doctora Brown o de alguna otra enfermera de confianza. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonaba. Sentía miradas clavadas en su espalda, sombras moviéndose en los rincones. Algunas noches, al llegar a su auto, encontraba pequeñas marcas o rasguños que no recordaba haber hecho. Cada vez que esto sucedía, el miedo la invadía y se apresuraba a llegar a la seguridad de su hogar. Finalmente, Lucía decidió tomar medidas drásticas. Habló con el director del hospital y le contó todo lo que estaba sucediendo. El hombre, visiblemente preocupado, prometió aumentar la vigilancia y la seguridad del establecimiento. También le sugirió que denunciara los hechos a la policía.
Lucía seguía renuente a involucrar a las autoridades, temiendo que eso pudiera hacer que su acosador actuara de manera más violenta. Sin embargo, después de un nuevo incidente en el que encontró su auto con los neumáticos pinchados, no tuvo más opción que acudir a la policía. Las investigaciones avanzaron lentamente, pero poco a poco los oficiales comenzaron a reunir pistas. Revisaron las cámaras de seguridad del hospital, pero desafortunadamente no lograron identificar al culpable. Aún así, la presencia policial en el hospital y los controles más estrictos parecieron hacer que el acoso cesara por un tiempo. Lucía empezaba a creer que tal vez todo había terminado, que su pesadilla había llegado a su fin. Pero una noche, cuando se preparaba para irse a casa, encontró una nota pegada en su casillero. Pensaste que podrías escapar de mí, enfermera Lucía, pero te equivocaste. Siempre estaré aquí, observándote, y algún día, cuando menos lo esperes, volveré a hacerte una visita. El terror se apoderó de ella una vez más. Ahora sabía que su acosador seguía allí, esperando el momento oportuno para volver a atormentarla, y Lucía volvió a preguntarse hasta cuándo podría mantenerse a salvo. El Hospital del Mar se alzaba imponente frente a la playa de la Barceloneta, sus ventanas reflejando la luz mortecina del atardecer. Marina ajustó su bata blanca y respiró hondo antes de entrar por las puertas automáticas. Era su primer día como residente de psiquiatría, y los nervios le atenazaban el estómago. El olor a desinfectante la golpeó nada más entrar. Un zumbido constante de máquinas y murmullos llenaba el aire. Marina se dirigió al mostrador de información, donde una enfermera de rostro cansado la saludó con un gesto ausente. «Soy la doctora Marina Vidal, nueva residente de psiquiatría», se presentó, intentando que su voz no temblara. La enfermera asintió sin mirarla, tecleando algo en el ordenador. «Planta 7. El doctor Serrano la está esperando». Marina agradeció la información y se dirigió a los ascensores. Mientras subía, no pudo evitar notar lo silencioso que estaba todo. Para ser un hospital tan grande, había muy poco movimiento. Las puertas se abrieron en la 7ª planta con un suave ding. Un pasillo largo y mal iluminado se extendía ante ella. Marina avanzó, sus tacones resonaban en el suelo. Todas las puertas estaban cerradas y no se oía ni un solo sonido proveniente de las habitaciones. Al final del pasillo, una figura alta y desgarbada la esperaba. El doctor Serrano, supuso Marina. El hombre la recibió con una especie de mueca que simulaba una sonrisa. «Bienvenida, doctora Vidal. La estábamos esperando». Marina notó un escalofrío recorrer su espalda ante esas palabras. ¿Por qué hablaba en plural? El doctor Serrano la guió por el laberinto de pasillos, explicándole el funcionamiento del ala de psiquiatría. Marina intentaba prestar atención, pero algo la inquietaba. No habían visto a ningún otro médico, enfermera o paciente en todo el recorrido. «Disculpe, doctor Serrano», interrumpió Marina. «¿Dónde están todos los pacientes?» El hombre se detuvo en seco y la miró fijamente. Por un momento Marina creyó ver algo extraño en sus ojos, como si un velo oscuro los cubriera. Pero parpadeó y la sensación desapareció. «Los pacientes están en sus habitaciones, doctora Vidal. Es la hora de descanso». Marina asintió, no del todo convencida. Siguieron avanzando hasta llegar a una puerta al final de otro largo pasillo. El doctor Serrano sacó una llave y la abrió. «Esta será su oficina», anunció, encendiendo la luz. La habitación era pequeña y austera. Un escritorio, una silla y un archivador metálico eran todo el mobiliario. Las paredes, de un blanco impoluto, estaban desnudas excepto por un espejo rectangular colgado frente al escritorio. «Gracias», murmuró Marina entrando en la estancia. «¿Cuándo conoceré a los otros residentes?» El doctor Serrano sonrió de nuevo, esa sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Todo a su tiempo, doctora. Por ahora, familiarícese con los historiales de los pacientes. Los encontrará en el archivador». Con eso cerró la puerta,
dejando a Marina sola en la pequeña oficina. El silencio era opresivo. Marina se sentó en la silla y abrió el primer cajón del archivador. Estaba vacío. Frunció el ceño y abrió el segundo. También vacío. Todos los cajones estaban vacíos. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Algo no estaba bien. Se levantó y se dirigió a la puerta solo para descubrir que estaba cerrada con llave. El pánico comenzó a apoderarse de ella. «¡Hola!», gritó golpeando la puerta. «Doctor Serrano, alguien». Nadie respondió. Marina se giró apoyando la espalda contra la puerta. Fue entonces cuando notó algo extraño en el espejo. Su reflejo no parpadeaba. Marina cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir. Su reflejo seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en ella. Lentamente, los labios del reflejo se curvaron en una sonrisa que Marina no estaba haciendo. Un grito se ahogó en su garganta. Cerró los ojos de nuevo, rezando para que al abrirlos todo fuera normal. Pero cuando los abrió se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba de pie en medio de una sala común. Pacientes con batas de hospital deambulaban a su alrededor, con miradas perdidas y murmullos incoherentes. Marina bajó la mirada solo para descubrir que llevaba puesta una de esas batas. «Doctora Vidal», una voz la llamó. Marina se giró para ver al doctor Serrano acercándose, acompañado de una joven doctora que no había visto antes. «Esta es la paciente de la que le hablaba, doctora López», dijo Serrano. «Marina Vidal. Llegó hace 6 meses convencida de ser una residente de psiquiatría. Un caso fascinante de delirio de grandeza combinado con paranoia». Marina intentó hablar, decirles que era un error, que ella era doctora, no paciente. Pero las palabras no salían de su boca. Su cuerpo no le respondía. «Interesante», respondió la doctora López mirando a Marina como si fuera un espécimen bajo un microscopio. «¿Y dice que no ha mostrado mejora alguna con el tratamiento?» «Ninguna», confirmó Serrano. «Sigue insistiendo en que todo esto es algún tipo de conspiración, que la hemos encerrado aquí». Marina quería gritar, llorar, hacer algo, pero su cuerpo seguía inmóvil, como si fuera una mera espectadora en su propia vida. «Bueno», dijo la doctora López, «quizás sea hora de considerar tratamientos más agresivos». El pánico inundó a Marina. ¿Tratamientos agresivos? ¿Qué querían decir? Esto no podía estar pasando. Ella era médico, no paciente. ¿Verdad? De repente, un destello de duda cruzó su mente. ¿Y si realmente estaba enferma? ¿Y si todo lo que creía recordar sobre su vida como médica era solo un elaborado delirio? No, se dijo a sí misma. Eso era imposible. Recordaba su graduación, su familia, sus amigos. Recordaba haber llegado al hospital esa misma mañana. Pero entonces, ¿por qué no podía moverse? ¿Por qué no podía hablar? Los doctores Serrano y López seguían discutiendo su caso como si ella no estuviera presente. Marina intentó concentrarse en sus palabras, buscando alguna pista, alguna explicación que le diera sentido a todo esto. «El problema», decía Serrano, «es que su delirio es increíblemente detallado. Puede describir procedimientos médicos con precisión, conoce terminología psiquiátrica. Es como si realmente hubiera estudiado medicina». «Fascinante», murmuró López. «¿Has considerado la posibilidad de que realmente sea médica? Quizás sufrió algún tipo de crisis psicótica». Por un momento, Marina sintió esperanza. Sí, eso era. Tenía que ser eso. Pero Serrano negó con la cabeza. «Imposible. Hemos verificado su identidad. Marina Vidal nunca estudió medicina. De hecho, abandonó la escuela secundaria a los 16 años. Ha estado entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas desde entonces». El mundo de Marina se derrumbó. ¿Cómo era posible? Ella recordaba claramente su vida, sus estudios, su carrera. ¿Todo era mentira? ¿Una elaborada fantasía creada por su mente enferma? De repente, la escena cambió de nuevo. Marina parpadeó y se encontró de vuelta en la pequeña oficina, frente al espejo.
Su reflejo la miraba, pero ya no sonreía. Ahora lloraba. Marina levantó una mano temblorosa hacia su rostro. El reflejo hizo lo mismo. Las lágrimas eran reales. ¿Qué era real? ¿Era médica o paciente? ¿Estaba cuerda o loca? Las preguntas se arremolinaban en su mente, amenazando con ahogarla. La puerta se abrió de repente. El doctor Serrano entró, seguido por 2 enfermeros corpulentos. «Doctora Vidal», dijo con voz suave, «es hora de su tratamiento». Marina quiso retroceder, pero su cuerpo no respondía. Los enfermeros la tomaron con fuerza por los brazos y comenzaron a guiarla fuera de la habitación. Mientras avanzaban por el pasillo, Marina vio su reflejo en las ventanas. A veces vestía una bata blanca de médico, otras una bata de hospital. Las imágenes se superponían, se mezclaban, hasta que ya no podía distinguir cuál era la real. Los llevaron a una habitación con una camilla en el centro. Sobre ella, una máquina que Marina reconoció como un equipo de terapia electroconvulsiva. «No se preocupe», dijo Serrano notando su mirada de pánico. «Esto la ayudará a ver la realidad». Pero, ¿cuál realidad? ¿La del médico o la del paciente? Marina ya no estaba segura de nada. Mientras la recostaban en la camilla, Marina cerró los ojos. Quizás, cuando los abriera de nuevo, todo tendría sentido. Quizás descubriría quién era realmente. O quizás, pensó mientras sentía los electrodos en sus sienes, la verdad era aún más aterradora que cualquiera de las 2 opciones. El zumbido de la máquina comenzó a llenar la habitación. Marina mantuvo los ojos cerrados esperando despertar, esperando recordar, esperando olvidar, esperando. El sonido de la máquina se detuvo abruptamente. Marina abrió los ojos desorientada. Se encontraba de nuevo en la pequeña oficina, sentada frente al escritorio. No había camilla, ni máquina de electroshock, ni enfermeros. Solo ella y su reflejo en el espejo. Se levantó temblorosa y se acercó al espejo. Su reflejo la imitaba perfectamente ahora. Ninguna sonrisa macabra, ninguna lágrima inexplicable. Solo ella, con su bata blanca de médico y ojeras de cansancio. Justo cuando empezaba a convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, notó algo en el reflejo. Un pequeño detalle que hizo que su sangre se helara. En el bolsillo de su bata, asomaba el borde de una tarjeta de identificación. Pero no era la suya. El nombre que alcanzaba a leer era Dr. Serrano. Marina metió la mano en su bolsillo, con el corazón latiendo desbocado. Sus dedos tocaron el plástico frío de una tarjeta. La sacó lentamente, temiendo lo que iba a ver. Era su propia tarjeta de identificación. Marina Vidal, residente de psiquiatría. Su foto, su nombre. Todo correcto. Volvió a mirar el reflejo. La tarjeta en el bolsillo del reflejo seguía mostrando el nombre del doctor Serrano. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O había algo más siniestro ocurriendo en este hospital? Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Doctora Vidal, ¿está lista para comenzar la ronda?» La voz del doctor Serrano sonaba amortiguada a través de la madera. Marina miró una última vez su reflejo. La tarjeta del doctor Serrano había desaparecido. Todo parecía normal. «Un momento», respondió, sorprendida de que su voz sonara tan calmada. Guardó su tarjeta de identificación en el bolsillo y se dirigió a la puerta. No sabía qué era real y qué no. No sabía si era médica o paciente. Pero de una cosa estaba segura. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo aterradora que fuera. Con una última mirada al espejo, Marina abrió la puerta, lista para enfrentar lo que sea que le esperara al otro lado. El Hospital del Mar guardaba secretos, y ella estaba determinada a desentrañarlos, aunque eso significara poner en duda su propia cordura. La puerta se cerró tras ella con un clic que sonó como una sentencia. El pasillo se extendía ante Marina, largo y sombrío, lleno de puertas cerradas y preguntas sin respuesta. Y en algún lugar de ese laberinto de pasillos blancos y silencios opresivos, la verdad la esperaba.
O quizás, pensó mientras seguía al doctor Serrano, la verdad estaba dentro de ella todo el tiempo, oculta en los recovecos de su mente, esperando ser descubierta o inventada. El olor a desinfectante era algo a lo que ya me había acostumbrado después de tantos años trabajando en el hospital. Algunos dicen que no importa cuánto tiempo pases aquí, nunca te acostumbras del todo. Pero yo ya no lo notaba. Lo que realmente me molestaba eran los silencios. Esos silencios absolutos que se dan en las madrugadas, cuando los monitores cardíacos apenas emiten un pitido cada tanto, y el hospital parece haberse tragado cualquier rastro de vida. Era en esos momentos cuando los pensamientos empezaban a jugar con mi mente. Aquella noche no era distinta. Llevaba más de 10 horas en el turno nocturno, y todo transcurría como siempre. La sala de enfermería estaba vacía, y solo el tenue zumbido de las luces fluorescentes rompía el silencio. Había revisado los expedientes, hecho mis rondas y charlado un poco con algunos pacientes. Nada fuera de lo común. Pero algo en mí no estaba tranquilo. En el informe de la mañana, una compañera mencionó que algunos pacientes habían escuchado voces. Provenían de la planta baja, esa parte del hospital que había sido clausurada hace años. Lo normal habría sido ignorarlo, pero por alguna razón, no pude quitarme esas palabras de la cabeza. Tal vez era el cansancio acumulado, o quizá algo más profundo, una curiosidad que no lograba explicar. A lo largo del día traté de no prestarle demasiada atención, pero en cada ronda, los murmullos de los pacientes me recordaban la conversación con mi compañera. Algunos pacientes, especialmente aquellos en estados críticos o sedados, mencionaban cosas que me inquietaban. Frases sueltas sobre la mujer del sótano o el cuarto oscuro llegaron a mis oídos de manera dispersa, y aunque traté de atribuirlo a delirios, algo no encajaba del todo. Uno de los pacientes, un hombre de unos 60 años que sufría una enfermedad respiratoria, me miró con los ojos vidriosos y me agarró de la manga con fuerza cuando me acerqué a cambiar su suero. «No la dejes entrar, doctor. No la dejes salir». Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Intenté calmarlo, asegurándole que todo estaba bajo control, pero la expresión en su rostro no cambió. Esa noche, justo antes de su último suspiro, susurró algo más que me dejó con un nudo en el estómago. «Siempre está abajo». No entendía a qué podía referirse y atribuí en un primer momento ese comentario a la sedación o a la confusión propia de su estado, pero entonces volvió a mi cabeza el comentario de mi compañera en el informe. A las 3 de la mañana la inquietud me venció. Decidí salir de la sala de enfermería y dar una vuelta por los pasillos, como si el simple hecho de caminar pudiera despejarme. Todo estaba en calma, pero a medida que mis pasos resonaban en el suelo, sentía una tensión en el aire como si el hospital mismo estuviera conteniendo la respiración. Llegué hasta el final del pasillo, justo frente a la puerta que daba a las escaleras de la planta baja. Esa zona estaba clausurada desde hace años, pero aún así, algo me atrajo hacia allí. Lo que vi me desconcertó. Una luz titilante provenía del fondo de las escaleras. Aquella parte del hospital debía estar completamente apagada, sin suministro de energía, sin luces. ¿Cómo era posible que hubiera algo encendido ahí abajo? Mi primer pensamiento fue que algún técnico de mantenimiento había olvidado algo, o quizá un error en el sistema eléctrico. Pero no escuché ruidos ni vi a nadie que pudiera justificar la presencia de esa luz. Sin pensarlo demasiado, saqué la linterna que siempre llevaba conmigo y empujé la puerta. Contra todo pronóstico, no estaba cerrada. Había escuchado que las cerraduras de esa puerta ya estaban oxidadas por falta de uso, pero siempre la había visto bloqueada. Me adentré en las escaleras, iluminando con mi linterna los peldaños húmedos y cubiertos de moho. El aire era denso, con un fuerte olor a humedad que se me metía en la nariz, y un eco extraño acompañaba mis pasos, como si alguien más caminara justo detrás de mí. Llegué al final de las escaleras y ahí estaba, el pasillo de la planta baja, mucho más oscuro y angosto que el resto del hospital.
Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, y las luces parpadeaban con intermitencia, iluminando apenas lo suficiente como para distinguir el camino. A medida que avanzaba, empecé a escuchar algo. Al principio creí que era mi imaginación, pero luego lo confirmé. Eran susurros. Me detuve en seco, enfocando la linterna hacia el fondo del pasillo. No había nadie, pero las voces seguían ahí. Un murmullo constante, como si dos personas estuvieran hablando en voz baja. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una parte de mí quiso salir corriendo, pero había algo en esos susurros que me atrapaba. ¿Qué estaban diciendo? No lo entendía del todo, pero la cadencia de las voces, ese vaivén de palabras sin sentido, me hipnotizaba. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, esperando escucharme ridículo. Las voces se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mismo hospital hubiera contenido el aliento junto conmigo. La luz titilante al final del pasillo dejó de parpadear, y todo quedó sumido en la penumbra. No podía ver más allá de unos cuantos metros frente a mí, pero el aire se había vuelto más pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. Fue entonces cuando lo escuché. Un sollozo suave, apenas audible, proveniente de una de las habitaciones al final del pasillo. Algo se revolvió en mi estómago, una mezcla de incomodidad y miedo. No debería haber nadie allí. Esa planta estaba completamente desierta. Pero ese sollozo sonaba tan real, tan cercano, que no pude evitar seguirlo. Con pasos cautelosos, me acerqué a la habitación de donde provenía el llanto. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se colaba por la rendija. Empujé la puerta lentamente y al entrar no vi a nadie. La habitación estaba vacía. Una cama oxidada, algunos muebles cubiertos de polvo, y en la pared, una gran mancha de humedad que formaba una figura grotesca, casi humana. Algo en esa forma me perturbó profundamente. Me acerqué a la cama. Sobre ella, un expediente médico, amarillento por el paso del tiempo. Estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. El nombre de la paciente estaba borroso, pero algunos detalles eran legibles. Decía algo sobre una mujer que había sido internada en esa planta antes de su clausura. Diagnóstico: esquizofrenia. La nota final me dejó helado. Desaparecida durante la evacuación de emergencia. No se encontraron rastros. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. De repente, todos esos rumores que había escuchado durante años cobraron un sentido que no quería aceptar. Decían que el hospital había tenido un incidente hace décadas, una inundación que obligó a evacuar a todos los pacientes. Algunos no sobrevivieron, y otros simplemente desaparecieron. La mayoría de los empleados actuales no hablaban de ello, pero los más antiguos siempre insinuaban que la clausura de la planta baja estaba relacionada con esos eventos. No podía dejar de pensar en esa mujer, encerrada en una sala psiquiátrica, atrapada en su propia mente, y luego olvidada en medio del caos. ¿Habría sido ella la fuente de esos susurros? ¿Su locura habría quedado impregnada en esas paredes creando esa atmósfera tan opresiva? Decidí salir de la habitación, pero justo cuando giré hacia la puerta, vi algo en el suelo. Huellas. No eran recientes, pero estaban marcadas en el polvo. Se dirigían hacia la escalera que daba al pasillo principal del hospital. Algo en mí me decía que debía seguirlas, pero una voz más fuerte, más racional, me pidió que regresara. El peso de la linterna en mi mano me anclaba a la realidad. Me recordaba que todo lo que veía podía tener una explicación lógica. Me di la vuelta y subí las escaleras lo más rápido que pude, dejando atrás esa sensación de opresión. Volví a la planta principal, donde el hospital seguía igual de silencioso y monótono, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. La planta baja no era solo un lugar olvidado del hospital. Representaba algo más. Un símbolo de todo lo que el hospital había querido esconder, de los errores que habían sido enterrados junto con las historias de sus pacientes. Y ahora, esa oscuridad, esa culpa,
parecía latente, esperando a que alguien más volviera a descender a las profundidades. Esa noche terminé mi turno como de costumbre, pero los sollozos continuaban resonando en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos podía escuchar ese eco lejano. Tal vez nunca sabría con certeza lo que ocurrió aquella noche en la planta baja, pero algo era seguro. No quería volver.